Hola, soy Juan Pablo Zorrilla Salgador y hoy les voy a hablar sobre la cooperación internacional para el desarrollo. Hoy veremos los inicios de la cooperación internacional, lo que son las ayudas oficiales al desarrollo o también conocidas como AOD, qué es el Comité de Ayudas para el Desarrollo, que se suele conocer como el CAD, y luego los códigos para una eficacia de las ayudas que se llama el Credit Report System o código CRS. Pues bien, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa se encuentra devastada, entonces aparece una iniciativa de Estados Unidos que muchos habrán escuchado, que era el Plan Marshall. El Plan Marshall era un conjunto de ayudas, principalmente económicas, para la reestructuración de Europa. También buscaba pues una manera de organizar el comercio internacional para favorecer el desarrollo económico en la región lo más pronto posible. En 1947 se crea la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OECE, que es el organismo creado para gestionar las ayudas del Plan Marshall. Unos años después, en 1960, a esta organización europea se une Estados Unidos y Canadá y forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que es conocido como la OCDE. Esta organización pues entra en funcionamiento en 1961. Prácticamente es la organización principal que coordina a todos los países en el mundo que pertenecen a esta organización en temas de cooperación y desarrollo económico. En el año 2000, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, plantea los objetivos del desarrollo para el milenio. Estos objetivos son 8 objetivos y son erradicar la extrema pobreza, combatir el hambre, lograr la universalización de la educación primaria, promover la igualdad entre hombres y mujeres, reducir la mortalidad infantil, mejorar la atención sanitaria a las mujeres embarazadas, combatir el SIDA, la malaria, la tuberculosis, propiciar el desarrollo sostenible y establecer una asociación global para el desarrollo. En el 2005 se podría decir que se ratifica los objetivos del desarrollo en una declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. Esto, aparte de ratificar de que bueno, vamos a cumplir con estos objetivos, pues también coordinarse para que las ayudas sean más eficaces. Bueno, las ayudas oficiales al desarrollo en realidad son un flujo de transferencia de recursos principalmente financieros. Para que se consideren como ayudas oficiales al desarrollo suelen ser recursos públicos que se canalizan a través de agencias gubernamentales, organismos internacionales, que sean multilaterales o bilaterales. Deben de cumplir 2 condiciones fundamentales. Una, la promoción del desarrollo económico y que promuevan también el bienestar. En términos financieros, que esté basado en términos de concesionalidad. ¿Esto qué significa? Si un país otorga una ayuda de 100.000 euros, esta ayuda, para que se considere AOD, el mínimo del 35%, que serían 35.000 euros, los das como donados o gratuitos, no los cobras. En el caso llega a ser del 50% para los países menos desarrollados o menos adelantados. Bien, después de que se crea la organización, la OECD, se crea el Comité de Ayudas para el Desarrollo, un año después. Este comité está formado por los principales países donantes. Los principales países donantes suelen ser los países más desarrollados. Este comité se encarga principalmente de coordinar las ayudas y de publicar una lista de países receptores de las ayudas. Esta lista, por ejemplo, se publica cada 3 años. Esta lista, por ejemplo, está vigente ahora en lo que sería 2011, 2012 y 2013, es la última lista que hay. Esta lista se compone en 4 bloques. Uno es el países menos desarrollados, por ejemplo, Angola, Etiopía, Mali y Senegal. Países de ingreso
bajo, que sería por ejemplo Kenia, Sudán, Zimbabue. Países y territorios de ingreso medio alto. Curiosamente entra aquí por ejemplo la India y Cabo Verde. También entran muchas regiones de América del Sur como El Salvador, Honduras, Guatemala, países así. El cuarto bloque son países o territorios, se suele decir países de ingreso medio alto que por ejemplo curiosamente recibe ayudas. China, siendo una de las economías más grandes del mundo, pero en temas de desarrollo económico es un país receptor de ayudas. Por ejemplo, Brasil, que es un país muy de moda de las economías emergentes, México, aquí también entra Colombia, Argentina, Perú, Uruguay. Un caso curioso, en la lista anterior se consideraba de ingreso medio bajo, por ejemplo, Cuba y Venezuela. En esta última lista ya se consideran países de ingreso medio alto. ¿Cómo se definen estas definiciones? Estas definiciones se basan en el método Atlas que publica el Banco Mundial. El método Atlas es el ingreso per cápita de los países. Bien, para una mejor eficacia de estas ayudas, pues existen los códigos CRS o el Credit Report System. Es una serie de códigos que son prácticamente áreas. Por ejemplo, ustedes podrán ver que aparece 110 educación, 120 salud, bueno, tenemos población y salud reproductiva, agua, y etcétera, etcétera. Esos números, los primeros números, los 3 dígitos, representan el código genérico. En realidad, el Credit Report System va partiendo de lo general a lo particular. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un código CRS. Por ejemplo, si dan una ayuda a un ministerio de educación para preparar un programa sectorial en educación, por ejemplo, que lo da ese dinero a España para trabajar en Cabo Verde, por ejemplo, un error muy común es que se clasifique en educación y luego en educación universitaria. Y normalmente, por ejemplo, el código apropiado sería política de la educación y gestión administrativa, porque es un programa para promover la educación. Entonces no entra ni dentro de administración gubernamental ni dentro de una política, planificación económica del desarrollo. Se dan cuenta, por ejemplo, los 3 primeros dígitos sería 111 y el código específico de la política de la educación sería el 10. El mismo caso, pero por ejemplo, formación de funcionarios para la preparación de proyectos al desarrollo, es decir, España da un dinero para formar funcionarios en otro país para que preparen proyectos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el código apropiado sería política y planificación económica del desarrollo. Dense cuenta que ya cambia el código, los 3 primeros dígitos ya entra 151 y el código específico es el 10. Pues bien, hoy hemos visto cómo inicia, cómo se forma la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, cuál es la finalidad de las ayudas oficiales al desarrollo, que es promover el desarrollo económico. Tienen que ser ayudas públicas y prácticamente son transferencia de recursos económicos, de recursos financieros. Lo que es el CAD, el Comité de Ayudas para el Desarrollo, y que publican la lista de países receptores de las ayudas, los cuales están divididos en 4 bloques, basados en su ingreso per cápita. Finalmente hemos visto un ejemplo de lo que son los códigos para una mejor eficacia de la ayuda. Pueden ver más información en mi blog, elanalistaeconomicofinanciero.blogspot.com.es, donde podrán encontrar temas de ciencia y tecnología, I+D, temas de cooperación y prácticamente economía y finanzas. Muchas gracias y hasta luego.